Buenas noches, doy una fraternal bienvenida a todos, como siempre, con el gusto de saludarles para continuar el estudio del libro La clave de la teosofía y que hoy continuaremos precisamente para terminar el capítulo número 9. Bien, entonces, eh, este subtítulo es eh, palabras definidas para cosas determinadas. Entonces, vamos a ver precisamente aquí cómo debemos llamar a cada uno de los principios que constituyen al hombre septenario, al hombre real. Habíamos comentado que eh, el yo supremo, el hermano Pablo Sender, decía que como es prácticamente la representación de la divinidad, denominado Atma, que entonces no podíamos darle una personalidad porque cuando se dice yo hay un indicativo de personalidad. Entonces yo diré el ser supremo, ¿eh? En este caso lo denominaremos el ser supremo. En este caso en el hombre, el ser supremo en el hombre es Atma, es decir, la chispa divina, el rayo inseparable del yo uno y universal. Es el Dios que está por encima, más bien, que dentro de nosotros. Feliz el hombre que logra saturar de él su ego interno, es decir, su mana superior. Eh, entonces, esta Atma es prácticamente la mónada. La mónada es la representación, como dice aquí, es el rayo inseparable, o sea, es la luz, es lo que ilumina la vida del hombre y es un poder que está eh, constantemente, digamos, siendo testigo del desarrollo del hombre. Entonces, eh, en este sentido, no es que esté alejado ni separado, sino que está más elevado que la condición eh, que, que podamos nosotros tener como un nivel de conciencia. Es decir, si yo alcanzo el nivel búdico, aún así, ese nivel búdico está amparado por este Atma, por este poder, ¿verdad? Entonces, por eso dice, es el Dios que está por encima, más bien que dentro de nosotros. Entonces, feliz el hombre que logra saturar de él su ego interno, es decir, su mente superior, lo que somos, el ego reencarnante. Ahora, el ego espiritual divino es el alma espiritual o buddhi, íntimamente unida con manas, el principio de la mente, sin el cual no es ego alguno, sino puramente el vehículo átmico. Aquí tenemos que aclarar, buddhi, que es la intuición, es un plano de conciencia que no puede actuar por sí mismo en este plano fenoménico en el que estamos nosotros. Entonces se requiere del enlace, del puente o de ese lazo que puede unirlo a esta conciencia física, ¿sí? Primeramente tienen que identificarse para que el mana superior pueda servirle de vehículo para comunicarse con este plano. Solo, o sea, por sí mismo, Buddhi no puede actuar en este plano. Entonces debe unirse a la mente, que es la que tiene la capacidad de pensar, de razonar, todo esto. Para que pueda expresarse se requiere de la mente. Buddhi no puede actuar por sí mismo. Igual que Atma no puede actuar por sí mismo.
es un plano tan elevado de conciencia que requiere un vehículo inferior a ese principio tan elevado. Y es Budi, pero Budi también está muy elevado todavía, como para poder expresarse, está muy espiritualizado como para poder por sí mismo actuar en este plano. Por lo tanto, se requiere de la ayuda de manas, de la mente, lo que somos realmente. El hombre es el que se une a Budi para que pueda expresarse. Y esa expresión es nada más y nada menos que el amor que se expresa a través de manas, de nuestra mente superior, es el amor del alma espiritual. El alma espiritual es amor. Entonces, se requiere, reitero, de el apoyo de este vehículo que es inferior a Budi para poder expresar ese amor, esa unidad. De hecho, cuando se desarrolla Budi, entonces ya se tiene conciencia de la unidad, ¿eh? Y ya no, el verbo ya se conjuga como eh, somos, no como soy nada más. ¿Sí? El verbo ser ya es somos, porque somos la unidad. Esa, esa cualidad la tiene Budi y se manifiesta a través del amor, fundamentalmente. Ese es el caso de este principio denominado Budi, que es la expresión de la intuición. El ego interno o yo superior es manas, es decir, la mente, el quinto principio, así llamado independientemente de Budi. Cuando están separados, manas es manas y Budi es Budi. Solamente cuando se juntan es eh, Budi manas y es el alma espiritual, como ya explicamos. El principio de la mente solo es el ego espiritual cuando se ha hecho uno con Budi. Y no se le supone a ningún materialista semejante ego, por grandes que sean sus capacidades intelectuales. Aquí reitero lo que dije, a un materialista no se le puede suponer como eh, poseedor de este ego espiritual porque está muy atado a la materia, será muy intelectual, pero la materia, el materialismo que predica y que practica, le impide un desarrollo espiritual. Entonces, cuando el intelecto se une a Budi, entonces ya se crea el alma espiritual, por tanto, hay la manifestación del amor a través del ego interno. Pero ese desarrollo solamente llega una vez que el hombre se olvida de alguna manera o en algún grado o en un grado elevado, diremos, eh, por encima de sus pensamientos materialistas, es decir, pensamientos y acciones egoístas. Entonces dice, ¿es la individualidad permanente o ego que se reencarna? Esto de la individualidad, por eso nosotros somos individuos y somos diferentes en todo. Solamente eh, podemos decir que somos eh, parecidos en función de que estamos hechos de la misma materia, la materia mental, pero fuera de ahí, cada individuo es independiente, es, digamos, sui generis, es único con relación a otro. No hay un individuo igual a otro por el desarrollo que tiene, por las virtudes que desarrolla, por las limitaciones que manifiesta y todo eso. Entonces, cada uno se hace responsable de sí mismo como individuo. El ego inferior o yo personal es el hombre físico en unión con su yo inferior, es decir, los instintos animales, las pasiones, los deseos, etcétera,
es llamado la falsa personalidad y se compone de manas inferior combinado con Kamarupa, que obra por medio del cuerpo físico y el fantasma o doble. Bien, entonces el hombre físico unido con esta parte inferior de la mente y más los deseos que están en el principio eh, camarrúpico, entonces es precisamente lo que hace del hombre una falsa personalidad. Y entonces actuamos en función de nuestros pensamientos y nuestros deseos materialistas a través de este principio o ego inferior, que es propiamente la personalidad. Eso es lo que somos en este sentido. ¿Sí? Entonces, es, es importante diferenciarlo porque a veces, bueno, aquí mismo se ha dicho si tenemos dos mentes y ese asunto, ¿no? Entonces, ya lo aclaramos en su momento, la mente para su estudio, es decir, el principio o yo superior, se divide para su estudio en mente superior y mente inferior. Como ya vimos, la mente superior se relaciona con el principio más elevado, inmediato, que es Buddhi, y el yo inferior se relaciona con el cuerpo físico y con el Kama Rupa, que es el asiento de los deseos, ¿sí? Entonces, este manas inferior combinado con Kama Rupa, que obra por medio del cuerpo físico y su fantasma o doble, es decir, todas las acciones que realizamos con el cuerpo físico, que es el vehículo último y que es a través del cual manifestamos las emociones, los deseos y las ideas, los pensamientos que conllevan una enorme carga de egoísmo. Y entonces eso hace que estemos nosotros atrapados en, en este mundo fenoménico. Sin embargo, como ya se dijo anteriormente, este, este mismo, a manera de diablo, es el que nos fustiga, es el que nos pone a prueba para poder elevarnos por encima de esta condición de, de la personalidad en el plano físico. Es todo un reto, desde luego, el poder trascender los deseos y los pensamientos de este principio, que es el ego inferior, que es la personalidad. Nos lleva muchas encarnaciones para podernos liberar poco a poco de esta condición de postración en que sumen al yo superior estos deseos materialistas de la personalidad y que eso es lo que nos ocasiona, lo que nos acarrea sufrimiento al final de cuentas. Así que hay mucho trabajo que hacer por todos y cada uno de nosotros a fin de poder trascender todas las condiciones, todas las características que tiene este principio y que es a través del cual podemos nosotros tener experiencias en este mundo físico. Desde luego que podemos continuar en este mundo físico, pero con una visión diferente. Cuando el yo superior toma las riendas de la vida del hombre, entonces las cosas cambian. Este mundo, digamos, entre comillas, muere para el yo inferior y entonces se ubica solamente en el yo superior. Es decir, que ya no le afectan las cuestiones de este plano inferior, que es la tierra. Oye, Enrique, ¿por qué aparece el nombre de falsa personalidad? ¿No es Ujú. suficiente con personalidad nada más? No, pues dice que son los instintos animales, las pasiones, los deseos. También es llamado la falsa personalidad, ¿sí? Pues precisamente porque
estos instintos animales, estas pasiones y los deseos son temporales y entonces cambian a cada momento, van cambiando y entonces dan esa percepción, por el momento dan digamos, la impresión de que eso es lo que es, pero al día siguiente, por alguna circunstancia, cambian los intereses y las manifestaciones son diferentes y entonces esta diversidad de emociones, de manifestaciones de las emociones, pues hace que todo eso pues sea falso, ¿no? No hay una cosa definida, no hay una personalidad permanente, sino que está cambiando. Por eso yo creo que es la falsa personalidad, porque no se sostiene de manera permanente. Enrique, buenas noches, hermano, Buenas buenas noches. noches. Ahorita que te escuchaba haciendo esta, o leyendo el, el texto, creo que aquí lo hemos mencionado en otras veces, es muy importante en la medida de lo posible, en la medida que podamos cultivar o desarrollar el discernimiento, porque como lo has dicho, por ejemplo, es ese adjetivo de falsa personalidad, falsa, pues también apoyo lo que has dicho, ¿no? O sea, nos da la idea de lo transitorio, de lo que es impermanente, de lo que es irreal, ¿no? Contra lo que realmente somos, que somos nuestra mónada. Entonces, si aplicamos un discernimiento, vamos a poder con más facilidad discernir o discriminar entre esa falsa personalidad que normalmente día a día nos creemos que somos, ¿no? Nos vamos con la finta que eso somos y lo que realmente somos. Entonces, creo que el grueso de la humanidad, desde luego yo incluido, pues necesitamos ser más conscientes, ¿verdad? Porque en nuestro día a día estamos tan condicionados a pensar que somos este cuerpo físico y casi nada más, que muchos de nosotros ni siquiera a veces somos conscientes de lo que pensamos, ¿no? O sea, de nuestro manas o de lo que sentimos, de nuestro kama o kamarrupa. Entonces, ya no se diga de lo invisible, ¿no? Como algo como Buddhi o como nuestro Atman. Entonces, aquí creo que es creo que es crítico recordarnos nosotros que sabemos por la teosofía esta constitución septenaria del hombre, recordarnos a cada momento que no somos este cuerpo físico, ¿no? En que esto se va a acabar independientemente de nuestro estrato cultural, socioeconómico, raza, credo, sexo, nacionalidad, todo, y lo que realmente somos es algo que no lo alcanzamos a percibir porque no tenemos el desarrollo, pero que eso somos realmente, eso es lo que nos enseña la teosofía. Entonces, tratar de desarrollar ese discernimiento en la medida que podamos. No es fácil, no es fácil, y por eso mismo, como lo acabas de decir, y completamente de acuerdo, pues nos lleva muchas encarnaciones, ¿verdad? No sería algo, creo, irreal pensar que en una sola encarnación, salvo casos extraordinarios, nos vamos a iluminar, ¿no? Nos vamos a volver conscientes y a ejercer toda esta sabiduría. Por eso yo creo que la naturaleza no se equivoca y nos da muchas oportunidades para darnos cuenta de esta grandeza que somos. El principio restante, prana o la vida, es, estrictamente hablando, la fuerza radiante o energía de Atma, considerando como la vida universal y yo único, su aspecto inferior, o mejor dicho, en sus efectos, más físico, porque en su aspecto manifestado, es su aspecto manifestado. Prana, o la vida, compenetra el ser entero del universo objetivo y es llamado principio solo porque es un factor indispensable. Y el Deus ex machina
del hombre viviente. Es decir, el hombre necesita alguien que lo salve y que lo mantenga con vida, en este caso, ¿no? Porque aparece eh, como la víctima de la vida en este caso, ¿no? Pero prana es ese agregado, es un aspecto del, digamos, del principio universal que se manifiesta como la vida en el hombre y es lo que hace que este hombre eh, exista, ¿verdad? Como tal, como hombre viviente, ¿no? Entonces, eh, dice que prana es la fuerza radiante o energía de Atma, entendido Atma como el poder divino manifestado a través de esa chispa divina, ¿no? Considerado como la vida universal y yo único, el más elevado de todos, del cual ya hablamos al principio, ¿no? Que está por encima del hombre, que no está dentro del hombre, como si está la mente y los otros eh, principios inferiores, ¿verdad? Entonces, en su aspecto inferior, eh, dice, o mejor dicho, en sus efectos más físico, porque es su aspecto manifestado. Entonces, eh, prana viene a representar el poder de Atma, en este caso. ¿Eh? Bien. Este prana está fluyendo constantemente, no es propiedad del hombre. Prana pasa a través del hombre, como pasa a través de todas las criaturas que requieren de su poder para poder existir. ¿Sí? Las plantas también reciben prana, los animales también, los minerales, todo requiere de esa fuerza, de esa energía para poder existir. Es decir, para poder tener movimiento, las moléculas de un metal, pues requieren también de ese aliento, vamos a decir. ¿Sí? No nada más para aquellos que respiramos, sino que es un poder que es la vida misma manifestada a través de las diferentes formas en este plano. Bien, entonces dice aquí que solo es llamado principio porque no lo es, no es un principio del hombre, sino que es algo universal y solamente por eso es para salvar la condición del hombre en este caso. Y es indispensable para que el hombre se manifieste como un ser viviente. Bien, Sí, Enrique, una preguntita. sí, Quería saber si nos podrías explicar o dar más luz sobre la diferencia que hay entre prana y fohat. ¿Cómo podemos nosotros diferenciar esos dos conceptos? bien. Si mal no recuerdo, Ojad es la fuerza que eh, hace que las moléculas, las partículas que están dispersas, eh, las electrifica, digamos, les da cierta energía para que empiecen a vibrar, para que cobren vida, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, la electricidad que se inyecta a estas moléculas, a los átomos y demás, las más pequeñas moléculas que existan en el universo, son, digamos, eh, electrificadas, en este sentido, llamémosle así, son vigorizadas, vamos a decirlo, por esta energía, que es como si le aplicáramos una corriente eléctrica a algún aparato para que empezara a funcionar. Esa es la función de, de Fojat, ¿sí? Y bueno, en el caso de prana, prana es una energía
que no es Fojat, porque aquí mismo lo dice, que es la representación de Atma, en este caso, ¿eh? La energía, la fuerza radiante o energía de Atma, ¿verdad? Considerado como la vida universal y yo único. Ojad es el agente de esta vida universal, para clarificarlo mejor. Ojad solamente, digamos, es el amanuense, la mano el obrero que hace que las cosas vibren. Pero la vida universal, pues es todo el océano de vida que existe en el universo y que en el hombre está representado por prana, en este caso, que es lo que le da la, la, este, la posibilidad de ser un ser viviente, en este caso. Es lo que yo puedo explicar. Esta división tan simplificada en sus combinaciones, creo responderá mejor a la idea. La otra es demasiado metafísica. La respuesta es, si tanto los profanos como los teósofos quisiesen aceptarla, resultaría ciertamente mucho más fácil de comprender. Continuamos ahora con el capítulo 10. Aquí creo que esto se va a relacionar. Bien. Naturaleza de nuestro principio pensante del misterio del ego. Iniciamos el capítulo 10. Advierto en la cita del catecismo budista que del catecismo budista hacíais anteriormente una discrepancia que desearía me explicaseis. Dice aquel, es decir, el catecismo budista, que los skandhas, incluso la memoria, cambian con cada nueva encarnación y, sin embargo, se nos asegura que el reflejo de las vidas pasadas, que según nos dicen están enteramente integradas por los skandhas, debe sobrevivir. En este momento no veo claramente qué es lo que sobrevive y deseo saberlo. ¿Qué es? ¿Es tan solo aquel reflejo? ¿Son esos skandhas o es siempre el mismo ego, el manas? Bien, la respuesta es, acabo de explicar que el principio que reencarna, o lo que llamamos el hombre divino, es indestructible a través de la vida del ciclo. Indestructible como entidad que piensa y hasta como forma etérea. El reflejo no es más que el recuerdo espiritualizado durante el periodo de Bachánico de la ex personalidad del señor A o de la señora B, con que se identifica el ego mismo durante aquel periodo. Como este periodo de Bachánico no es más que la continuación, por decirlo así, de la vida terrestre, el apogeo en serie continúa continúa de los pocos momentos felices de la pasada existencia. En serie continua, perdón. Repito, el apogeo en serie continua de los pocos momentos felices de la pasada existencia. El ego ha de identificarse él mismo con la conciencia personal de esa vida, si es que de esta ha de quedar algo. Bien. Entonces, la explicación que da es de que el principio que reencarna, o lo que llamamos el hombre divino, es indestructible a través de la vida del ciclo. Es decir, eso que reencarna es el ego interno, o yo interno, o mana superior, o mente superior. Eso es lo que somos. Somos nosotros en función de, este, de esta declaración de que somos esa mente y es esa mente la que reencarna. Somos esa mente que reencarna, esa mente superior, ¿sí? Entonces, esto
es durante todo el ciclo que dure la existencia de esta mente. Este ciclo, podemos decir un ciclo de vida, o podemos decir el ciclo manvantárico, ¿sí? Entonces, durante todo este trayecto, ese ser sigue siendo el mismo, y es el que reencarna una y otra y mil veces hasta que se une con su Atma. Bien, recuerdo espiritualizado durante el periodo de bachánico de la expersonalidad del señor A o de la señora B, con que se identifica el ego mismo durante aquel periodo. ¿Sí? Entonces, no se corre el riesgo de que en caso de mantenerse. bien, entonces, la pregunta dice, ¿es tan solo aquel reflejo? ¿Son esas escandas o siempre es el mismo ego, el manas? Entonces dice aquí, el reflejo no es más que el recuerdo espiritualizado durante el periodo de bachánico de la ex personalidad del señor A o de la señora B, con que se identifica el ego mismo durante aquel periodo. ¿Sí? Entonces, eh, este reflejo eh, viene a ser el recuerdo espiritualizado que se manifiesta por medio de las escandas, es decir, de las tendencias o de los atributos que va desarrollando este yo superior que se reencarna cada vez. ¿Sí? Entonces, eh, es eso justamente, ¿no? Es un recuerdo pero espiritualizado, ¿sí? Con el que tiene que ver precisamente esos escandas. Bien. Como este periodo de bachánico no es más que la continuación, por decirlo así, de la vida terrestre, el apogeo en serie continua de los pocos momentos felices de la pasada existencia, el ego ha de identificarse él mismo con la conciencia personal de esa vida, si es que de esta ha de quedar algo. ¿Sí? Entonces, eh, definitivamente, en este periodo de Bachán, solamente es un estado más que le da vida, que le da continuidad a la vida terrestre. Desde luego, ya sin el egoísmo y sin todas esas cuestiones como la vanidad y el orgullo, como las tristezas, el dolor, los celos, todo eso en el estado de bachánico no se manifiesta, ¿verdad? Solamente continúan aquellos efectos de la personalidad que son los más elevados, que son altruistas, que son llenos de amor, de compasión. Eso es lo que continúa. Y de esa manera es que se vive en ese estado durante algún tiempo y posteriormente se ha de regresar a este plano. ¿Sí? Entonces, esa es la manifestación de lo que queda de la personalidad terrestre, únicamente lo más elevado, en este caso. Adelante. Oye, Enrique, una vez que reencarna la mente superior o el ego personal, una vez que reencarna, ¿en qué etapa de la vida del nuevo ser hay ese reflejo de la mente superior hacia la cama? Ah, bueno, no solamente a cama, sino en todos los aspectos de la vida del hombre, eh, se manifiesta, pero una vez de que el ego toma posesión de ese nuevo cuerpo, porque recordemos que se dice en los textos teosóficos que esto ocurre a partir de de que el niño cumple los 7 años de edad. Antes no, antes está únicamente ocupado por aquella parte de lo que eh, se conserva, y precisamente son los escándalos los que traen esas tendencias, esos atributos que se desarrollaron en la vida pasada, pero que no son realmente la manifestación aún de el ego superior. Cuando el ego superior ya toma las riendas del cuerpo,
ya toma posesión del cuerpo físico, es entonces que ya se puede decir que es responsable kármicamente una persona que reencarna y que ya se manifiesta. Antes no, solamente es la expresión, digamos, de las emociones que son producto y que las trae de regreso a través de los escandas a esta nueva personalidad. Oye, Enrique, pero entonces cuando el nuevo ser, en el periodo de los 0 a los 7 años, ese bebé o ese niño, perdón, Ujú. ¿qué tipo de mente tiene? Porque en realidad el niño tiene hambre y chilla, o bueno, llora, hace sus berrinches, etcétera. Entonces, ¿tiene que tener algún tipo de mente o no? Claro, pues es la mente inferior, es decir, las tendencias que quedan de, lo, de las vidas pasadas, pero es la mente inferior, digamos, en este caso. ¿Sí? Ajá. Porque esta es la que está asociada, porque tú bien lo dijiste, hace berrinches, se enoja, llora y todo eso. Y entonces, pues el niño vemos que se encapricha y no entra en razón, ¿verdad? Habrá que estarle explicando, explicando, y solamente porque algunas de esas tendencias, pues ya vienen a la nueva encarnación y eso ayuda, pero realmente hasta los animales que actúan bajo la energía de de, de Kama, que es el deseo, pues aún ellos, pues con sus propias características, pues en cierto momento su vida y en su relación con los seres humanos, pues digamos que eh, tienden a seguir ciertas pautas de comportamiento, ¿verdad? También el niño así lo hace, nada más que lo que queda en las escalas pues son esas tendencias justamente de de la, de lo que quedó sembrado y que ahora se manifiesta nuevamente. Recordemos que todo eso queda resguardado, vamos a decirlo así, en la luz astral y entonces cuando un nuevo ego reencarna o viene a la vida, eh, todo aquello que está unido y resguardado en la luz astral, pues vuelve a aparecerle a la nueva personalidad. Es lo que puedo decir, Salomón. Sí, gracias. Preguntar o comentar algo y empiezo por dar mi opinión sobre lo que acaba de preguntar Salomón cuando decía berrinche y demás y llora y esos, no necesariamente, en mi opinión, interviene la mente, sino es un instinto natural, ¿verdad? Que responde a ciertas necesidades de hambre, de frío, de dolor. Para lo que levanté la mano es que con relación a lo que manifiestas de la aparición de los escandas, pienso yo que también aparece la presencia de un discernimiento básico que va creciendo y desarrollándose a medida que crece la persona, en el caso del niño. Y ahí empieza a actuar también el libre albedrío, porque si los escándalos son la herencia, llamémosla negativa, eso no puede ser que la balanza se incline y todo eso y sea uno totalmente indefenso a todas esas manifestaciones o inclinaciones, sino que si tiene su contraprestación y en la medida del desarrollo que tenga a través de enseñanza, ejemplos, calma, lo que sea, ya uno se empieza a dar cuenta si está actuando bien o no y entonces ya va decidiendo, ¿verdad? Eso era lo que quería comentar. Gracias. Sí, gracias. Respecto de lo que me pareció escuchar de que los escandas como algo negativo, no necesariamente. Las escandas son las tendencias que tenemos, buenas o malas, es decir, positivas o negativas. No, es como el karma. Cuando dice uno karma, se imagina uno que es todo lo malo. No, igual aquí, por eso se habla de las tendencias. Entonces, todas las tendencias que por efecto de la acción o de las acciones que realizó en la vida anterior, se quedan, como dije, guardadas en la luz astral, ahí queda el registro, y cuando regresa nuevamente
esa energía convertida en una forma de un nuevo bebé, de un nuevo ser, se vuelven a unir esas partículas. Y ahí es donde radican precisamente las escandas, las tendencias, los atributos que fueron creados por la personalidad anterior. Eso es a lo que debemos poner atención. Pueden ser buenas, regulares o malas las tendencias, ¿sí? Entonces, de manera general, son tendencias, ¿sí? O son atributos desarrollados. No todos los atributos pueden ser buenos ni pueden ser malos, ¿no? Entonces, hay una mezcla allí de todo. Por eso el niño, pues, eh, pareciera ofensivo, ¿no? Pero el niño es una especie de animalito. Cuando somos pequeños, somos una especie de animalitos, porque más allá del instinto, es que funcionamos a través de esas tendencias que traemos, ¿sí? No netamente como un instinto, sino que hay algo que sembramos en el pasado y que ahora se manifiesta precisamente como esa tendencia, pues, que son las escanas. ¿Sí? Eso es lo que creo. Bien. Entendido, gracias. ¿Y cuándo se empieza a manifestar entonces la posibilidad de contrarrestar algo negativo y aparece el discernimiento y el libre albedrío? Bien. ¿Forma el mismo Sí. estándar? No, cuando la mente superior, el ego que reencarna, ya toma posesión del cuerpo, que regularmente se dice que es a partir de los 7 años, es entonces cuando ya se empieza a manifestar precisamente ese yo superior, y entonces precisamente por eso se dice también que es a partir de ahí que ya la conciencia del verdadero hombre ya se hace responsable y por lo tanto ya es capaz de crear karma a partir de ese momento. ¿Sí? Aquí cerramos la sesión de hoy.